Hola a todos, soy Paula y en el video de hoy te voy a mostrar cómo hacer un álbum de fotos muy fácil, con hojas sueltas y sin costura. Vamos a realizar una estructura de compensación muy usada en encuadernación para ensamblar el cuerpo del libro con la zona del lomo. Vamos a armar las tapas con un cierre de cintas y por último vamos a unir todos estos elementos para que el mecanismo del álbum funcione bien. Como siempre te voy a ir mostrando el paso a paso y te voy a ir contando todos mis trucos y secretos para que esta encuadernación te quede perfecta. Vamos a ver los materiales necesarios y comenzamos a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es un plegado en acordeón que me va a servir como compensación, lo que te mostraba recién, como compensación del cuerpo del libro con respecto al lomo. Quiero mostrarte, esta es una encuadernación tradicional de tapa dura, pero se trata de un libro donde fui agregando fotografías y folletos. Y lo que sucede es que el cuerpo del libro va sumando volumen en esta zona y se nota mucho la diferencia con la zona del lomo que queda más comprimida. Por eso en encuadernación, cuando se arman álbumes donde sumamos fotografías, folletos, papeles, lo que sea, se suele utilizar lo que se denomina escartibana, que es ni más ni menos que tiras de papel o de tela que sirven para generar esas compensaciones y que esas diferencias entre el cuerpo del libro, por lo que le vamos sumando, y el lomo no se noten tanto como si no las hubiéramos incorporado. Ahora sí, hecha esta aclaración, te voy a mostrar cómo comenzamos a hacer este plegado. Para el plegado, lo primero que tenemos que hacer es cortar una tira de cartulina que va a tener el alto que quieras que tenga el interior de tu álbum. Por ejemplo, en este caso, este acordeón que ya tengo hecho tiene un alto de 17 centímetros. Te voy a mostrar con esta tira de cartulina de muestra cómo vamos a hacer rápidamente este acordeón. Voy a comenzar dejando un margen de 5 centímetros, voy a marcar con lápiz y voy a plegar con la escuadra, como ya hemos hecho otras veces. Donde tengo las marcas de lápiz, pliego con la escuadra y una vez que tengo ya este doblez, lo voy a asentar con la plegadera. Si no tenés una plegadera, ya sabes que puedes usar una cucharita de té. Voy a ir desde el centro hacia arriba y desde el centro hacia abajo para asentar este doblez. Bien, este va a ser el margen del acordeón. Esto va a ser lo que va a ir pegado a la tapa. A partir de ahora, para esta proporción de 17 centímetros de alto en mi álbum, decidí que voy a dejar que estas escartibanas tengan 3 centímetros de alto. Para no estar midiendo cada vez como hicimos recién, lo que hice fue armarme esta reglita de cartón, corté una reglita de 3 centímetros de alto y la voy a usar para ir marcando de ahora en más todas las escartibanas. Entonces voy a poner aquí donde terminé este pliegue la regla y con la ayuda de una tijera con punta redondeada voy a marcar suavemente donde voy a tener que hacer el doblez. Retiro la reglita. No sé si se va a percibir ahí en la cámara, pero aquí ya tengo marcado el doblez. Y ahora sí, con la plegadera, nuevamente voy a asentar este doblez. Y así voy a repetir este procedimiento. Voy a ir marcando con esta reglita, con la tijera y voy a ir plegando todas las veces que sea necesaria para cubrir la cantidad de folios que quieras poner en el álbum. Con el plegado hecho de esta manera, tenés que saber que los folios van a ir
en cada uno de estas montañitas, en cada uno de estos pliegues. Entonces, en este caso, para este plegado, yo voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 folios. Y aquí volví a dejar estos 5 centímetros de margen en el final. Si la cartulina que cortaste, la tira, no te alcanza para la cantidad de folios que querés agregar, no te hagas problemas, podés unir estas escartibanas sin ningún problema. Cortás, pegás y las vas uniendo hasta que llegás a la cantidad de folios que vas a querer que tenga el interior del álbum. Para los folios que van a formar el cuerpo del álbum, vamos a medir, o ya tenemos en realidad esta medida, que eran 17 centímetros, así que voy a cortar los folios de ese alto y lo que voy a tener en cuenta es que estos folios van plegados a la mitad. Quiere decir que el ancho que yo quiera que tenga este álbum, voy a tener que duplicarlo porque esta hoja va plegada a la mitad. Y además, y esto es muy importante, vas a tener que sumarle estos 3 centímetros adicionales que ocupan este plegado, porque el folio va a ir insertado de esta forma en el cuerpo del libro. Así que en este caso yo corté tiras como quería que tenga 17 centímetros de ancho también el folio, le sumé estos 3. Cada hoja, cada pliego tiene que tener 40 centímetros de ancho por 17. Y en este caso lo que voy a hacer es sumarle una segunda cartulina con otro color que voy a ir combinando con azul y con gris. Voy a sumar una segunda cartulina para que cuando haga el montaje final del álbum y el álbum esté abierto, se perciban esos colores interiores al desplegarlo. Esto por supuesto es opcional, con poner uno de los folios ya es suficiente. Entonces simplemente lo que hacemos es, una vez que tenemos el folio ya cortado, lo plegamos a la mitad, como hicimos anteriormente, asentamos este doblez con la plegadera y lo que voy a hacer en este caso con adhesivo en barra va a ser unir estas dos cartulinas en los extremos. Voy a repetir este paso con la cantidad de folios que ustedes quieran poner en el interior de ese álbum. Una vez que tengo todos los folios así, ya les muestro cómo continuamos. Vamos a unir este plegado con los folios. Como te decía, estas dos solapas que tenemos aquí, las dos solapas más grandes que dejamos, estas dos, son las que van a ir pegadas a las tapas. Eso quiere decir que los folios van a ir en cada uno de estos vértices. Lo que voy a hacer es pasar adhesivo, en mi caso voy a usar adhesivo en barra, pero puedes usar también cinta bifaz o adhesivo vinílico con una pinceleta, como prefieras. Voy a pasar adhesivo vinílico de este lado del pliegue y de este lado del pliegue y voy a pegar los folios de la siguiente manera. Del lado abierto, uno va a ir pegado contra este lado y el otro va a ir pegado contra este otro lado. Nos va a quedar así. Lo voy a hacer y ahora te voy a mostrar cómo queda. Una vez que ya tenemos todo este interior unido, vamos a pasar a unir el lomo. Como ven, esto tiene una apertura completa. Ahora lo que vamos a hacer es unir levemente este lomo pasando adhesivo solamente en la mitad del plegado. Voy a pasar adhesivo desde
esta parte del vértice, solamente esta mitad, aquí lo mismo, y voy a unir. Quiere decir que la parte exterior del lomo va a quedar ligeramente suelta, solamente vamos a unir estas partes interiores con pegamento. Ya te muestro cómo lo hacemos. Sí, esta es la apertura que va a tener el álbum. Ya te muestro cómo seguimos con las tapas. Vamos a calcular el tamaño de la tapa y esto es muy importante. Voy a cortar las tapas en cartón gris de 2 milímetros de espesor. Ya sabes que puedes usar el cartón que quieras. Y lo que te decía que es muy importante es lo siguiente. El alto de la tapa va a tener 2 o 3 milímetros más que el alto del cuaderno armado, así que eso es muy fácil. Venís y te fijas cuánto tiene el alto del cuaderno y le sumas 2 o 3 milímetros nada más. Pero para el ancho de la tapa es importante que tengas en cuenta lo siguiente. Esta es la solapa que voy a pegar contra la tapa. Y lo que es importante saber es que la tapa va a estar pegada sobre esta solapa, pero va a estar desplazada entre 7 y 8 milímetros de aquí, de esta solapita. Entonces el ancho de la tapa lo vas a tomar teniendo en cuenta que vas a desplazar aquí 7 u 8 milímetros. Esto es para que el mecanismo del álbum funcione bien. Te fijas el largo aquí de los cuadernillos y así tomas la medida de las tapas. Obviamente vamos a cortar una tapa y una contratapa. En mi caso, para la tapa voy a utilizar esta tela y para la contratapa voy a usar este papel. Además, como les comentaba en la presentación del video, vamos a agregar cintas. Voy a usar esta cinta bebé número 0 para el armado de las tapas y como ya hemos hecho muchas veces en este canal, voy a usar, te decía, tela, puedes usar papel también, no hay problema, lo que quieras. Voy a dar vuelta esta tela, voy a poner la tapa encima y voy a marcar con un lápiz las esquinas. Hago estas marcas guía para saber exactamente dónde pegar la tapa una vez que haya pasado el adhesivo. Y ahora sí, con el esquinero, que también hemos hablado de él muchas veces en diferentes tutoriales de este canal, voy a marcar las esquinas. Ya sabes que si no tenés un esquinero como este para marcar las esquinas y que los cortes y pliegues te queden perfectos, te voy a dejar un enlace debajo de la descripción de este video donde hay un tutorial para hacerte un esquinero de estos caseros. Ya con estas 4 esquinas marcadas, ahora voy a cortarlas, voy a pasar adhesivo vinílico y voy a pegar la tela a la tapa. Y mientras voy haciendo estos pasos, si te gusta este tutorial, podés suscribirte al canal donde vas a encontrar un montón de videotutoriales relacionados con el mundo de la encuadernación artesanal. Voy a dejar esta tapa que se seque prensada entre libros mientras voy a ir haciendo la contratapa y ya te muestro cómo agregamos las cintas. Paso un paño limpio para eliminar burbujas. Voy a pegar los 4 laterales y voy a dejar también que esta tapa se seque prensada bajo libros.
Te muestro cómo hago para que las esquinas queden perfectas cuando tengo el adhesivo vinílico en uno de los lados. Con una herramienta de punta redondeada voy a empujar estas esquinas hacia adentro. Me van a quedar unos triangulitos en los extremos y ahora sí puedo plegar el papel y las esquinas me van a quedar perfectas. Dejo secar prensado bajo libros y ya te muestro cómo agregamos las cintas y terminamos estas tapas. Tengo tapa y contratapa listas. Voy a cortar una cartulina para cubrir el interior de la tapa y de la contratapa. Y antes de pegar esa cartulina, lo que voy a hacer es pegar la cinta de cierre. Tengo aquí cortadas las dos cintas. Voy a dar vuelta la tapa y voy a hacer una marquita, una cruz con lápiz en la mitad para pegar esta cinta. Pongo un poquito de adhesivo. Lo mismo voy a hacer con la contratapa y recién ahí voy a pegar la cartulina encima. Dejo la cinta pegada. Y ahora sí paso adhesivo vinílico sobre la cartulina y la pego y vamos a dejar prensado bajo libro también tapa y contratapa hasta que se seque para luego hacer el montaje final que ya te muestro cómo se hace. Mientras voy haciendo este paso, te cuento que en el canal hay un montón de videotutoriales relacionados con el mundo de la encuadernación artesanal. No te pierdas la oportunidad de darte una vueltita y encontrar diferentes videos que pueden ser de tu interés. Sacamos burbujas con un paño limpio y llevamos a secar y prensar. Tapa y contratapa listas y tenemos también el cuadernillo interior terminado. Vamos a unir todos estos elementos. Como te decía, la tapa va a quedar montada sobre este lomo. Vamos a dejar una separación de unos 7 u 8 milímetros y lo mismo vamos a hacer con la contratapa. Quiere decir que voy a pasar adhesivo vinílico respetando esa distancia en estas dos solapas y luego vamos a pegar. Para pasar el adhesivo vinílico vamos a poner una hoja aquí adentro para no manchar y vamos a poner otra hoja para respetar esta línea, este margen. Y repito estos pasos del otro lado. Ahora sí voy a dejar secar prensado bajo libros este álbum. Y en el paso siguiente ya te muestro cómo queda esta encuadernación terminada. Ya te muestro entonces cómo quedó este álbum terminado, pero antes no quería olvidarme de decirte que si querés aprender a hacer una tapa como esta con ventana, hay un video tutorial en el canal, te voy a dejar el enlace debajo de la descripción por si querés ir a verlo. Ahora sí vamos a abrir el álbum. Y así es como queda en el interior. Y quiero también mostrarte el lomo para que veas cómo queda el lomo en el exterior. Espero que este video tutorial haya sido de tu interés. Te espero la semana que viene con un nuevo video tutorial sobre encuadernación artesanal. Espero que estés bien. Chao.